vimos algunos conceptos de lo que era la flor, ya algunos conceptos clave, y dentro de esos conceptos clave dentro de los conceptos claves, ¿cierto? Vimos lo que era una vara floral, lo que era un escapo floral, lo que son las inflorescencias. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo definimos una vara floral? Es el tallo más la flor. Tallo más la flor. ¿Pero tallo más la flor? ¿Solamente? O pueden O ser varias flores. O en el fondo una vara es el tallo, que ¿cómo se llama el tallo? El escapo floral, y que puede terminar en una flor o podría terminar en varias flores, que esas varias flores se llaman inflorescencias. Y dentro de las inflorescencias teníamos inflorescencias que eran del tipo tenemos inflorescencias que pueden ser racimo o cima. ¿Ya? Entonces, cimosas o racimosas. Cuando nosotros hablamos de una inflorescencia racimosa, dijimos que era relevante para nosotros desde el punto de vista productor de flores, porque en el fondo íbamos a tener un periodo de flores mucho más largo. ¿Ya? Y ese es el caso, por ejemplo, puntual del lirio, que dentro de... ¿a quién le tocó en el trabajo práctico del lirio? ¿Alguno le tocó? De ahí lo vamos a ver en otro práctico. ¿Ya? Pero el lirio es una inflorescencia racimosa y que la calidad del lirio la tenemos por el largo de la vara, por un lado, pero también tenemos por el número de botones que tiene esa vara, que pueden ser 2, entre 3 a 4 o más de 5 botones. ¿Ya? Partiendo por una vara de 2 botones, tallo corto, ¿ya? Esa va a ser la vara más de menor calidad que yo tengo. De tallo corto, con 2 botones va a ser la menor calidad. ¿Y por qué va a ser la menor calidad? Porque en el fondo es una vara que no es muy larga, punto 1, pero punto 2 tenemos el punto de que tiene la menor cantidad de botones. ¿Y por qué es relevante eso? Porque como les dije en su momento, el lirio abre, ¿cierto? Y para arriba tengo una flor que está más chiquitita, y para arriba tengo una flor más chiquitita, y aquí tengo un botón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me permite esto? Alargar el tiempo de post cosecha. ¿Por qué? Porque cuando se me caiga esta flor, esta va a estar más grande, va a estar abriendo, se me cae esa, voy a tener otra que viene atrás, etc. Sin embargo, si yo tengo solamente 2 botones, ¿ya? Basta que se me abra una, se me cierra, se me abre otra y hasta ahí llegó la vara. ¿Ya? Y también recordarles de que si yo tengo una vara que tiene muchos botones, que es un racimo, es una inflorescencia racimosa, con mayor razón voy a tener que tener cuidado mínimo para la mantención de esa flor. Y el cuidado mínimo es que le cambie habitualmente el agua al florero, ¿cierto? Pero que cada vez que le cambie agua a ese florero, refresque el corte. El corte se va sellando, ¿ya? Donde yo corté la flor originalmente. Entonces, cuando ustedes compren, regalen flores y la ponen en un florero, antes de ponerla, lo primero que tienen que hacer es refrescar el corte, la meten en el agua y después cada vez que le van cambiando agua, que ojalá sea seguido, no todos los días, pero sí cada 3-4 días, yo saco las flores y les voy cortando un pedacito para ir refrescando ese flor. Y así me pueda durar y aprovechar el efecto de tener una inflorescencia racimosa.
Porque si yo la dejo ahí y me olvido, ¿ya? Obviamente que me va a durar lo que me dure el agua y chao. ¿Ya? No voy a tener una vida útil de la flor más larga. ¿Ya? Y recordarles, ¿cierto?, que en Chile este torneo es súper importante, ¿ya?, donde son las 3 regiones más relevantes en la producción de flores. La primera de ellas, ¿cierto?, Valparaíso, después viene Coquimbo, ¿ya?, y que, como dice acá en esta imagen, son puras flores de corte, ¿ya? Sin embargo, en la 10ª región, la región de los lagos, es una de las regiones más relevantes desde el punto de vista producción de bulbo, ¿ya? ¿Y por qué hacen esta mezcla? Porque en el fondo todas las estadísticas hablan de flores, ¿ya? No hablan puntualmente de flores de corte o de bulbo, van todas metidas en la misma canasta. La región de los lagos son los bulbos netamente por la temperatura, ¿verdad? Por las condiciones climáticas que tienen. La zona de los lagos, más o menos, ¿a qué región la llevamos al hemisferio norte? ¿Se va a parecer? Si yo pesco el mundo y lo hago sándwich. No tienen para qué pensarla tanto. Ninguno. Ah, Estados Unidos. No. ¿Dónde se producen tulipanes? Ah. ¿Ya? Entonces, si yo hiciera ese sándwich, más o menos voy a estar al mismo nivel de Holanda. ¿Ya? Entonces son las condiciones. Acuérdense que si nosotros estamos en el sur a una cierta latitud, la latitud norte son las mismas condiciones. ¿Ah? ¿Latitud? ¿En los lagos 40? No, está con ya. Pero lo que me interesa es que en el fondo yo lo doblo y estoy en la misma latitud pero norte, ¿ya? Y al estar en la misma latitud tengo las mismas condiciones, pero al estar yo en el sur y el otro lado estar en el norte, ¿cuál es la única diferencia que tengo? Es la contraestación. Nosotros estamos en invierno, ellos están en verano, ¿ya? Pero más o menos en la misma condición. Por lo tanto, ¿ya?, a mí se me dan las condiciones más propicias en esta zona y eso es lo que la industria de los bulbos han aprovechado. ¿Para qué? Para producir bulbos y poder exportar, ¿ya? Y finalmente, detenerme en esta frase. Muy bien, pensamiento. Las exportaciones de flores, exportaciones, o sea, lo que nosotros mandamos hacia afuera, representan 5 millones de dólares. Sin embargo, lo que nosotros compramos representa 70 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, frente a esa disyuntiva, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? ¿Ya? No es exportar, es el mercado, poder satisfacer ese mercado de 70 millones que nosotros compramos de flores afuera. ¿Por qué no lo podemos producir nosotros adentro? ¿Ya? Y esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que formular y tratar de trabajar. ¿Podríamos hacerlo? Sí. ¿Ya? Pero ¿por qué no nos resulta hacer eso? Infraestructura. Por la infraestructura, por el nivel tecnológico que nosotros tenemos. ¿Ya? Nosotros producimos una flor que en general es de baja calidad. Pero ¿por qué producimos una flor de baja calidad? No es antojadizo, ¿ya? De partida, lo primero que tenemos que considerar que es la atomización de los productos. La floricultura, no hay grandes empresarios de flores. Hay uno que otro, no vamos a decir que Ocoa no es un productor de flores grande, ¿ya? Sí, es grande, ¿ya?
Pero son casos muy particulares y puntuales. Por la segregación en el Sin otro. embargo, la mayor cantidad de producción está a manos o en manos de pequeños agricultores. ¿Ya? Y pequeños agricultores, obviamente, que el acceso a un nivel tecnológico superior es más limitado. ¿Ya? ¿Cómo llegan las flores al mercado mayorista? La nacional. La nacional, viene el viejito, corta las flores durante el día él, porque son superficies tan pequeñas que poco es lo que meten, ¿cómo se llama? Influyen a más gente. Generalmente la gente que trabaja en las flores son el dueño y su grupo familiar, ¿ya? Sobre todo en pequeños agricultores y en estos invernaderos de producción para mejorar la pobreza y eso, ¿sí? ¿Hay mayor producción al aire libre o en invernadero? Depende. ¿Del Depende de del la año? especie. Ah, Depende de la especie. Lilium, claveles, yerbera, me falta uno. Lycianthum, ya generalmente se hacen más en invernaderos. Sin embargo, crisantemos, maule, plantas como grisofilia, etcétera, es al aire libre. La famosa, ¿se acuerdan que alguien estaba hablando de la reina Luisa? Sí. Ya, la reina Luisa afuera. Es afuera. Ya, eso es al aire libre. Entonces, ese viejito que tiene una media hectárea de reina Luisa o de crisantemo, ¿qué es lo que hace? Corta las flores, arma los paquetes que son de 10 varas, y esos paquetes los va apilando ¿dónde? En una camioneta. ¿Ya? En una camioneta pica. ¿Ya? Pesca las camionetas, se va al otro día al terminal de flores y va y comercializa sus flores en el terminal. Si llovió, las flores se mojaron. Si hace calor, las flores se deshidratan. No hay mayor cuidado. ¿Ya? Sin embargo, las flores, y esas flores o esas varas vienen con hojas amarillas, con hojas con minadores, con hojas con chanchitos, vienen con pila de mugre que había y color. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué es lo que hace el exportador? El exportador. Ecuador, principal productor de rosas y es nuestro principal vendedor de flores en términos generales, ¿cierto? Bueno, de partida tiene que tener condiciones sanitarias porque si no, no las dejan entrar. Por ende, no vamos a tener ni larvas, ni hojas con bichitos, ninguna de esas cuestiones. Dos, las cortan y las pescan y se las van llevando continuamente a un invernadero, a un packing. En el packing hay un grupo de personas que ¿qué hacen estos viejos? Para allá, para acá, las seleccionan por calidad, por cantidad, bla, 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 bla. ¿Ya? Y hacen una especie de control de calidad. Ese packing generalmente es frigorífico. ¿Para qué? Para disminuir la actividad de las flores. Embalaron las flores, las toman y se las llevan en un camión refrigerado al aeropuerto. En el aeropuerto se bajan los paquetes, se suben a contenedores refrigerados adentro del avión. Lo bajan y la bajan acá en una camioneta refrigerada y se la llevan a un cuarto refrigerado y de ahí la liberan. Obviamente que la cosecha de lo exportado con lo nacional corren por carriles totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, en la medida que nosotros vayamos siendo capaces de mejorar, fíjense, esa pequeña diferencia, esa pequeña gran diferencia que es todo el proceso que tiene, ¿ya? Aquí los viejos no hay ninguno que tenga página. ¿Eso es por un tema de costos para el productor chileno? Obvio. Imagínate cuánto te va a costar hacer una cámara de frío a un viejo que tiene 1 hectárea. ¿Ya?
Y aquí, además consideremos que en Chile hay un concepto que suena súper bien, pero que no ha pegado nunca, que es la asociatividad. ¿Ya? Si yo tengo una, tú tienes una, ella tiene una, ¿qué es lo lógico que hagamos? Juntémonos y armemos un paquete, ¿ya? Pero ahí viene la idiosincrasia del chileno, que ¿por qué te voy a tener que pasar plata yo a ti para hacer una cosa en conjunto? Porque si yo te paso plata, lo más seguro que tú me hagas eso. ¿Ya? Esos son los pensamientos, entonces la asociatividad no existe. Obviamente que para un productor grande hacer una cámara de frío le cuesta, sí, le cuesta, pero tiene mayor acceso al crédito, tiene más espaldas, tiene una pila de ventajas que me permiten hacerlo. ¿Y compensa después un poco? Obvio, porque en el fondo el viejo grande, a los grandes hay que felicitarlos de repente. ¿Por qué? Porque el viejo tiene otra mirada de negocio, ¿ya? Y en el fondo lo que yo invierto para el viejo chico, comprarse una cámara de frío es un costo, es un gasto. No es una inversión. ¿Ya? No es una inversión, pero para el viejo grande sabe que yo voy a poner las lucas para una cámara, pero que esa cámara me tiene que devolver esas lucas y dejarme lucas, ¿ya? Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos una calidad nacional de flores que ahí nomás, ¿ya? Sanidad. O sea, los viejos aplican productos ya mínimos. ¿Como para qué? Para que los bichos no se coman. ¿Por qué? Porque ahí hay otro tema importante de todo esto. Si yo tengo una plaga para el productor de flores, un poco pensando como ella, si esa plaga no me llega a la flor, me da lo mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar a vender una flor sana. Y el camino, y las hojas, ¿ya? Entonces, vamos a ver en algún momento que si yo tomo un ramo de flores nacional y la misma flor importada, una diferencia enorme, enorme. Entonces, ¿qué es lo que trato de apelar? Que si nosotros manejáramos mejor la producción nacional, yo no estoy apostando a mandarla para afuera. Dejen ese negocio de 5 millones, la verdad me da lo mismo. Pero sí, ojalá, agarrar gran parte de esos 70 millones. ¿Ya? Y eso significa trabajo, tecnología, capital de trabajo, recursos, genética, ¿ya? Marketing también. Súper importante. Ayer o anteayer lo conversábamos con la otra sección. Pero ¿por qué no inventamos más días de la madre, más días así como los días de la madre? Sería perfecto. Y esas son campañas. Me explicaban por qué fue el día de la flor amarilla hace como 2 años atrás. Mañana parece que se regalan, 21 de marzo. 21 de marzo. ¿Y por qué? ¿Por una canción? Por a mí me contaban que era una teleserie argentina que hubo, Floribella, Floribella, y que regalaban flores y todo el cuento. ¿Cachai? Entonces, ok, eso es marketing. Y hoy día, ustedes me llevan la delantera en eso, son una generación súper de redes sociales. Todo se vende por radio, se vende hasta su ser. No pueden vender. Ahora, bueno, si no vean los OnlyFans nomás, de que hay OnlyFans de todo. De todo, hasta de lo imaginable hay. O sea, y eso tiene que ver con la economía. ¿Ya? Si hay una demanda y yo satisfago esa demanda, hago negocio, peque. ¿Ya? Bueno,
Las redes sociales hoy día son un canal de venta tremendamente relevante. Y las redes sociales te pueden despegar o te pueden mandar a los quintos infiernos. ¿Ya? Porque basta con que digan, ay, que las flores son malas, y las flores son malas, las flores son malas, las flores son malas, y al final el colectivo hace que las flores sean malas. ¿Ya? ¿Por dónde se propaga, se hace propaganda al día de la flor, de la amistad, de la floribella, qué sé yo? Por redes sociales. ¿Ya? Y las redes sociales, ay, y uno no se cuestiona, oye, ¿de dónde sacaron esto? Ah, hoy día compren y le regalan una flor. El de jueves. Así podemos activar los negocios, ¿ya? Y cambiar o modificar en el fondo las demandas por un producto. Y con todo eso, ¿podemos llegar a sacarle un poquito a eso? Sí, vamos a sacar un poquito a eso. Pero ojo, tiene que ser de calidad para competir con calidad. Porque todavía no está el concepto de que porque es chileno yo lo voy a comprar. ¿Ah? Yo no voy a fomentar el consumo nacional solo por el hecho de ser chileno. Ahora, si es chileno y es bueno, para eso soy yo. ¿Ah? Chileno bueno, no, si es chileno y es de calidad competible con el de jueves. ¿Y qué más puedo hacer yo en ese negocio? Compito por precio. ¿Puedo bajar el precio? Sí, puedo bajar el precio. ¿Por qué? Porque la rosa importada o la flor importada tiene que pagar un flete de Ecuador a Chile. Y ese flete generalmente es aéreo. Yo le decía, no es el pasaje que compra el profe, porque es con la mochila nomás. Esta cuestión se viene en primera clase. Y eso obviamente tiene un costo. Y si nosotros estamos produciendo a 100 kilómetros de Santiago versus 2.000, 3.000 kilómetros que debe estar Ecuador, ¿ya? Obviamente que podemos reducir ese costo. Entonces, si nosotros pudiésemos llegar con una flor de calidad y a un menor precio, obviamente que la gente lo va a requerir, lo va a consumir, lo va a priorizar el consumo de eso frente a lo del lado. Ahora, si la cuestión es de mala calidad, no es competitiva. Y lo que yo ando buscando es que nosotros tengamos un producto de calidad para competir con una flor que en este caso que es de calidad. ¿Ya? Entonces, como profesionales técnicos en el rubro, obviamente que ojalá pudiésemos llegar con materiales genéticamente iguales a los que están trayendo afuera, ¿ya? Podamos tener las condiciones ambientales, ¿ya? Que obviamente van a ser más complejas, pero las podemos hacer, sí, como en un invernadero. ¿Ya? Los invernaderos en Ecuador o en Colombia son invernaderos que tienen como 7 veces el volumen con respecto a la superficie. Nosotros con suerte tenemos 2 veces el volumen con la superficie. ¿Ya? 1 metro cuadrado de invernadero acá, ¿qué altura tiene? 3 metros. Con suerte. ¿Ya? Con suerte tenemos la parte más alta del invernadero en 3 metros. Y en la más baja debemos tener 1,80 m, 2 metros. ¿Ya? O sea, si sacamos, estamos en 2,5 metros cúbicos. O sea, tenemos 2,5 metros promedio por 1 metro cuadrado de invernadero. Estos tienen 7 veces, ¿ya?, la altura. Entonces, obviamente que nosotros podemos copiar esa tecnología, sí la podemos copiar. Y en ese invernadero manejar las condiciones ambientales las podemos mejorar, sí. Pero, ¿qué significa eso? ¿No existen proyectos que favorezcan la producción de flores? Sí, pero son proyectos
de bajos montos, ¿ya? Porque generalmente los proyectos que financian la producción de flores hay dos líneas de acción. Una es a través del fósil para mejorar la pobreza y dos es a través del Prodemu, de la cuestión de la mujer, para mejorar a la mujer. Pero igual es poco. Yo pensé que igual por ejemplo, los proyectos municipales agrícolas no incorporan flores. O sea, más de algunos puede haber salido, pero los fuertes financiamientos, las fuentes fuertes de financiamiento están dados por Prodemu para la mujer o el fósil a través de la superación de la pobreza. Pero son proyectos súper de bajo monto. ¿Ya? Para muy pequeños agricultores. Obvio, o sea, estamos pensando en la mujer campesina, en la mujer dueña de casa, que en el fondo tiene que compatibilizar las labores de la casa con las labores de producción. Y esos son invernaderos de 3 por 7 metros. ¿Ya? O sea, ahora, ¿se le puede sacar muchas lucas a eso? Sí, se le puede sacar muchas lucas. ¿Ya? Pero significa que el proyecto en sí no son montos grandes como para decir voy a cambiar todo eso. ¿Ya? De hecho, si uno va a los invernaderos del fósil o del Prodemu, son invernaderos plásticos, todo, no debemos usar la palabra picante, pero Los son, marcos son de PVC. son ahí nomás, la tecnología no le mete. Ahora, ¿cuál es el problema climático que nosotros tenemos comparado con el Ecuador o con Colombia? ¿Qué tenemos estaciones? ¿Ah? ¿Qué tenemos estaciones marcadas? Nosotros, uno, tenemos estaciones marcadas y dos, tenemos días, la temperatura del día y de la noche son marcadamente diferentes. ¿Ya? Tienen mucha oscilación. Bien, bien. Qué buen profesor de agrometeorología tú. ¿Ya? Tenemos una oscilación térmica súper grande. ¿Ya? En el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío. ¿Ya? Hoy día, 20 de marzo, todavía estamos con noches calurosas, entre comillas. Pero si se dan cuenta de hace un par de semanas atrás, unos días atrás, ya no está como para dormir encimita de la cama, ya está como para taparse las patitas, por lo menos los más viejitos, para que no nos resfriemos, no nos tome el pechito, ¿ya? Pero es cierto, o sea, uno va viendo, y esa diferencia de temperatura en los países tropicales no existe, ¿ya? De hecho, en Paraguay, por ejemplo, estamos con 40 grados en la mañana, durante el día, y en la tarde son 35. Y en la noche son 30 grados. Pasar una noche de 30, 28 grados. ¿Ya? Y esas oscilaciones, esas oscilaciones térmicas son las que nosotros de alguna u otra manera tenemos que manejar. ¿Ya? ¿Podemos darle más calor? Sí, podemos darle más calor, pero también le tenemos que dar más calor en la noche. ¿Ya? Y los invernaderos de nosotros son invernaderos De baja calidad. fríos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con invernaderos fríos? A que son invernaderos que nosotros no calefaccionamos. Nosotros en el invernadero juntamos calor. ¿Ya? Por eso abrimos la falda de las ventanas de los invernaderos, se abren en la mañana, cosa de juntar calor, que se ventile, perdón, y después se cierran temprano para que se junte calor y ese calor dure lo más que se puede en la noche. ¿Ya? No le metemos energía para calefaccionar. ¿Como de menor calidad, entre comillas? ¿Ah? ¿Que no tienen la calefacción adecuada? No tenemos el manejo de temperatura adecuado. Es que, ojo, no nos quedemos con solo la temperatura alta, sino que también la baja o la Por eso me refiero oscilación. como que el control no... El control de temperatura es muy deficiente para nosotros. Peor es marcar la 8, sí, totalmente de acuerdo, pero es como el consuelo del tonto. ¿Podría ser peor? Sí, podría ser peor. Pero
¿ya? La idea es poder buscar alternativas donde el control de las temperaturas, el control de la humedad, el control del riego y todo eso sea mucho mejor. Pero eso significa plata, ¿ya? Significa tecnología, que de nuevo significa plata. Hay que hacer inversión, ¿ya? Recuerden ustedes siempre que el negocio, si yo no invierto en mi negocio, poco es lo que voy a ir avanzando. ¿Ya? Yo parto vendiendo dulce, pero voy a llegar un momento en que voy a topar. ¿Qué he hecho con mi negocio de dulces si sigo vendiendo dulce así? Entonces, ¿qué empiezo a hacer? A meterle ideas y a meterle plata, invertir en mi negocio. Y ya no voy a vender los dulcecitos así, los voy a vender en bolsa. Y ya no los voy a vender en bolsa, los voy a vender en una cajita. Y la cajita bien bonita, al principio una cajita así nomás, después le va a hacer una cajita más linda. Entonces la gente pica, no por los dulces, Por lo bonito. es por lo bonito de la cajita y todo el cuento. ¿No? Entonces, ¿todo eso qué significa? Invertir, invertir, invertir. Y como negocio, si yo invierto, quiero que mi retorno sea mayor y sea mejor. ¿Ya? Entonces, eso nos va a significar poder acceder o pretender acceder a ese nicho de las 50 millones de dólares que tenemos en flores que nosotros consumimos. ¿Ya? Pero eso es solo consumo, no producción interna. Eso es lo que nosotros gastamos en traer flores de afuera. Por eso digo, todo esto es poder captar parte de las flores que nosotros traemos de afuera, que sean de producción local, pero de la calidad de las flores que traigo de afuera. ¿Ya? Esa es la vuelta que le propongo. Bueno, hoy día nos vamos a ir metiendo de ahora en adelante en los sistemas productivos de las diferentes especies de flores. ¿Ya? Dentro de esta selección vamos a hablar de las flores más usadas o comercializadas a nivel nacional. ¿Ya? Y por ello, nuestro primer capítulo va a estar dado por las rosas. ¿Ya? De partida la producción de rosas de nosotros, ¿ya? Y enganchado a lo que hemos hablado anteriormente, es una producción que dista mucho entre una buena rosa y una rosa local. ¿Ya? Y aquí una de las cosas que no me gustaría dejar pasar es recordarle que la genética de nuestras rosas no es la mejor genética para el concepto de una flor de corte. Básicamente, como lo vimos en uno de nuestros laboratorios, era porque tenemos una vara corta, tenemos un botón chico, ¿ya? Y demasiado espino. Y abre rápido. Y abre rápido. ¿Ya? Una baja post cosecha o vida útil. En realidad no es post cosecha, es vida útil de la flor como tal. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a tener que tenemos algunas herramientas básicas de la producción de rosas que las podemos manejar bien, ¿ya? Pero nuestra mayor utilización en este caso viene siendo la inyección de tecnología y de genética agrícola. Primero vamos a partir, y eso en términos generales, de identificar la morfología, la forma de la que tienen las rosas, conocer los requerimientos básicos, realizar una forma correcta de plantación y conocer la poda de formación. ¿Ya? De partida, ¿cuándo se podan las rosas? En invierno. Mayo. Los meses sin enero. ¿Ah? En los meses sin enero.
Los meses sin R, bien. Las podas son los meses sin R. Mayo, junio, julio y agosto. ¿Ya? Porque de septiembre para adelante todos los meses tienen R. Por lo tanto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril no se podan. ¿Ya? Y coincidentemente los meses de sin R son los meses donde la actividad de la planta, ¿cierto?, empieza a bajar. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las rosas son una planta de hoja caduca. ¿Ya? Por lo tanto, entra en un reposo invernal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando hablamos de una poda correcta, de poda formación? ¿Ya? Es que yo voy a hacer que a vuelta de la temporada, ¿cierto?, como yo podé, bajo mi planta y de ahí toda la fuerza se concentre en el rebrote para la próxima temporada. ¿Ya? Y cuando hablamos de poda, esto es igual que un durazno, un manzano. Tenemos poda de formación y poda de producción. ¿Ya? Y cuando hablamos de formación, aquí me faltó un espacio, ¿eh? No es de deformado, sino que es de formación. ¿Ya? Son las podas que yo voy a tener que hacer durante los primeros años del cultivo, pensando en que la rosa es una especie perenne, ¿cierto?, para ir armando una planta que tenga una cierta arquitectura. Y en los frutales es exactamente lo mismo. Esa manzana que usted está comiendo, ¿cierto?, se hizo una poda de formación y se hace una poda de producción. ¿Ya? Y la poda de producción va a ir obviamente orientada a que la tía le tenga hartas manzanas para comer en clase. Ahora, las de Noa, no sé de qué poda tienen los sándwiches ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la marca de sus sándwiches? No sé. Pero véanlo en los vídeos y ya lo tengo. ¿No? Ya lo tengo listo, por aquí en el ojo lo tengo yo. Bueno, vamos a analizar características botánicas, requerimientos, elección del ejemplar, época y manejo de plantación. Obviamente, que conociendo, a ver, déjenme reformular la frase que les diga. Profe, una empanada de pera Oh, gracias. para que ahí ¿Para qué? creo que me faltaba eso para formular la... Esto es lo más bajo que hemos caído. Ya no es que... Sobornar al profe para que no le diga que estoy comiendo solo, ¿no? No importa, está rico. funcionó. Recuérdense de agrometeorología. Nosotros tenemos dos opciones. Una es saber, o la pregunta de qué especie puedo poner en mi campo, ¿cierto? Y para eso, ¿qué tengo que conocer? Los requerimientos de la especie y las condiciones climáticas que yo tengo. ¿Ya? Y en base a los requerimientos que yo tengo en el campo, a las condiciones climáticas que yo tengo en el campo, ver si los requerimientos de esa especie se ajustan o no se ajustan. O a la inversa, ¿ya? Puedo conocer los requerimientos de mi especie y buscar la mejor zona que se adapte para cumplir esos requerimientos, ¿ya? Recuerden ustedes también en la agrometeorología que la respuesta a la pregunta que nosotros nos hacemos tenía tres respuestas: sí, no, sí, pero. ¿Ya? Sí, pero. ¿Ya? Y ese sí, pero
¿Qué es lo que tiene relación? A que yo hay alguna de los requerimientos que yo no lo cumplo, pero si hago alguna pequeña modificación, lo puedo cumplir. ¿Ya? Acuérdense que hablábamos de poner cereza. Cerezas que tenían un requerimiento de, no sé, 800 horas de frío y mi zona tenía 750, ¿la podría poner? Sí, la podría poner. ¿Por qué? Porque la pongo, pero como me falta, le aplico una pichicata y llega a las 800. Perfecto. Pero si yo necesito 1000 y tengo la zona 700, ¿ya? No le puedo echar esa pichicata porque si no me iba a quemar la planta y al final no iba a tener ni flores ni fruto, pero no porque no cumpliera las horas de frío, sino que había matado con los productos que yo le eché. ¿Ya? Entonces, lo mismo nos pasa con las flores y nos pasa con cualquier cultivo que nosotros queramos hacer. Tenemos que buscar, en base a los requerimientos y a la oferta de nuestro lugar, cuál es la mejor alternativa para estar. Y recuerden siempre, chiquillos y chiquillas, que no se pisen la huasca entre ustedes mismos. ¿Ya? ¿Para qué me voy a poner a combatir, así, a pelear con las condiciones climáticas que no puedo mejorar para tener uno u otro cultivo? Por lo tanto, ¿qué es más fácil? Cambio el ejemplar. Doy vuelta y cambio de especie. ¿Ya? O arriendo mi campo, porque si a mí me dijeron que la rosa morada con la rayita azul valía oro, ¿ya? Busco dónde poner dónde se den esas condiciones climáticas y voy. Aquí siempre va a ser lo mismo. Por mientras me paguen, yo voy a hacer lo imposible por tener eso. ¿Ya? Y obviamente que los requerimientos me van a llevar a tener la elección y el ejemplar o la variedad que yo estoy utilizando me va a dar un manejo distinto, ¿ya? Que obviamente yo voy a tener que realizar para que se exprese al máximo el rendimiento de esa flor, ¿ya? Sí, aquí estamos buscando qué cosa. Luquina, ¿ya? De partida, cuando nosotros nos metemos al tema de las rosas, ¿ya? Lo primero que tenemos que pensar es que la paleta de colores, la diversidad de colores que yo tengo es tremendamente grande, ¿ya? Esta paleta se parece a la paleta del Home Center. Han ido a comprar pintura, le pasan un abanico así y uno busca y va viendo los colores. Bueno, eso mismo está para las rosas. ¿Ya? O sea, nosotros hoy día, ¿cuántos colores conocemos acá? Rojo, amarillo, blanco, pero está. ¿Por qué no está el blanco? Porque es ausencia de luz. Presencia. ¿No? El blanco y el negro, ¿qué son? Presencia y ausencia de luz. Pero eso se considera valores. Los colores son todo eso, blanco y negro son valores. ¿Ya? Entonces, yo tengo una gama tremenda y si nosotros nos ponemos a pensar cuántas flores conocemos en colores, nos quedamos cortitos. ¿Ya? Pero la verdad es que hay muchísimos otros colores que ni nos imaginamos. ¿Ya? Y eso es lo otro relevante. Los países exportadores de flores saben qué color va a cada país de acuerdo al gusto. ¿Ya? Nosotros no usamos un color de rosa muy comúnmente, el morado. No. Rosa morada. Mi color favorito de rosa es como por aquí.
me hace cansar. Pero mi vida, miren, ¿No es la de la foto, profesor? no, miren la emotividad de las flores. Y yo contando intimidades. Para mí mi abuelo materno, mi tata, una persona que me marcó mucho, ¿ya? De hecho hasta el día de hoy es mi angelito de la guardia, ¿ya? Que además yo me llamo Martín por mi abuelo, que también se llamaba Martín. Y mi abuelo tenía rosas en su jardín, ¿ya? Y la rosa que más le gustaba era una rosa lila, pero un tono tremendamente especial, ¿ya? Era un color muy, muy especial. Y el primer semestre que yo llegué a hacer clases a Pirque, lo primero que veo es la rosa de mi abuelo, el mismo color, y es la rosa que está enganchada. La primera planta era la misma rosa de mi abuelo. Y mi abuelo, yo creo que soy agrónomo gracias a él, se veía en sus rosas. Mi tata, su jardín era su jardín, ¿no? Un jardín chiquitito, si tampoco era tan grande. Y mi tata me ayudaba, me enseñaba a podar, me enseñó todos los cultivos, todos los cuidados de las rosas, los hacía conmigo. Entonces llegaba una época en primavera que ahora obviamente que cacho que no se debía haber hecho, era hacerle la tacita a las rosas. San Niñito adentro de las rosas haciendo la cuestión. Y yo le ayudaba en todo. Y el único personaje, ya me voy a decir pelota, que podía entrar al jardín de mi abuelo era yo. Pero papá le decía, mira, está jugando, porque yo hacía autopistas y hacía cuestiones debajo de las rosas y todo el cuento. Y dijeron, pero mira, están tus rosas. El niño se tiene que entretener. Ese era el concepto. Y cuando yo veo esa rosa en Pirque, fue pero igual que como Ratatouille, así que se Cuando prueba allí. ¿verdad? Lo mismo, fue uno se lleva la secuencia hacia atrás. Y de ahí me acordé de otra cosa, que también me hacía mucho sentido con mi abuelo. Que a mi abuelo le gustaba regar un diamelo. ¿Cachan ese diamelo que tiene las flores moradas y blancas? Y tiene un olor exquisito. Y mi abuelo todas las tardes, cuando regábamos, yo vivía al frente de mi abuelo. Entonces cuando regábamos en la tarde, mojábamos eso, esa planta. Y los olores de esa planta, aquí, ¿no? Son cosas de la emotividad que tienen las flores. De repente uno no lo relaciona. Y la verdad es que efectivamente hay cosas que uno dice, ¿por qué me acuerdo de esto? ¿Por qué me es agradable? ¿Por qué me es desagradable? Si también aquí es del lado, ¿ya? Pero hay cosas que a uno le traen un emotivo positivo y que es rico poderlo ver y compartir, ¿ya? Pero bueno. Ahora no, aquí es. Recordándome mi tata, pescaría la abuela, pero bueno. Descripción de la especie. Generalmente la planta de una rosa es una planta o es un arbusto erguido de ramas leñosas. Generalmente nosotros no vemos el tronco de la rosa, ¿ya? A excepción de la base del tronco. ¿Y por qué es eso? Porque nosotros habitualmente, año a año, estamos podando. Y con la poda, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es rejuveneciendo esa planta y que todos los brotes que me van a ir saliendo sean brotes del año, ¿ya? ¿Hicieron frutales? Sí. ¿Se acuerdan que hay brotes del año pasado y brotes de no sé qué? Bueno, la misma historia. Acá todos estos brotes son brotes del año, ¿ya? Y la base de esto,
¿ya? La que está más pegadita a la tierra, obviamente que son las maderas antiguas. Y esa madera antigua, ahí podemos ver que realmente es una especie leñosa. ¿Ya? Profe, ¿y solo los brotes del año generan flores o puede ser que si uno no poda, el próximo año vuelva a generar flores donde uno no podó? No, porque salen brotes nuevos igual. No es posible. ¿Cómo? Ah, perdón. No, porque salen brotes nuevos igual en la planta, pero son menos, las flores más pequeñitas cada vez. Ese es el punto. Ah, ¿Ya? Siempre que yo podo, lo que estoy haciendo es concentrando toda la energía que está en las raíces latente, porque estoy podando cuando yo estoy en un mes de baja actividad, ¿ya? Toda esa energía revienta en una yema y me produce un tallo de la calidad que yo ando buscando, ¿ya? Sin embargo, si yo dejo mi planta sin podar, la actividad va a bajar, ¿cierto? Como siempre. Y a la próxima temporada va a volver, pero va a volver mucho más diluida. ¿Por qué mucho más diluida? Porque esta rama que yo dejé del año pasado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y que le va a repartir la energía acá. Mientras que cuando yo podo, dejo 1 o 2 yemitas. ¿Ya? Por lo tanto, ¿dónde se va la fuerza? Estoy hablando con el campo. ¿Ah? La fuerza de la planta, ¿dónde se me concentra? En menos hielo, ¿ya? Y eso me sale de mejor calidad. Ejemplo súper claro, ¿han visto las hortensias? sí. Las hortensias, si yo las podo bien podadas y bien abajo, al otro año me salen así unas plantas. Si yo las dejo sin podar, me salen unas florcitas de este. ¿Por qué? Porque en el fondo toda la energía que yo tenía acumulada la repartí dentro de todos los brotes que tengo, porque además, recordémonos, recordemos que nosotros, ¿qué es lo que hacemos con una hortensia o con una rosa? Cortamos y dejamos generalmente una especie de copa, ¿ya? O por lo menos 2 brazos, ¿ya? Y esta energía baja, o sea, sube desde las raíces y se reparte entre este y este brazo, ¿ya? Entonces, la cantidad de yemitas que yo tenga aquí me va a permitir que toda esta energía se canalice allá. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí, en vez de tener 2 brazos, tengo 4 brazos? ¿Ya? La misma energía se me va a diluir, que aquí se diluía en 2, acá se me va a diluir en 4. ¿Ya? Y como dicen por ahí, entre más boca, menos toca, po. ¿O no? Está bueno, de más boca menos. Otro dicho mi abuelito. Cuando llegaban las visitas de imprevisto. Eso. No invito a la persona, no tengo comida. No, el viejo tío. Cuando llegaban esas tías inoportunas el domingo, mi abuelo, mi abuelo decía, entre más boca, menos toca. Traigan pan. ¿No? Menos echar más agua a la sopa. Bueno, generalmente estas ramas son leñosas y en realidad yo diría que la que nosotros vemos la vamos a dejar como semi-leñosa, ¿ya? La que nosotros vemos, no la original, ¿ya? La original es leñosa, pero como nosotros estamos renovando, no nos da para leñosa, pero sí se logra un buen grado de lignificación de ese brote, ¿ya? Y prueba de ello es que es un tallo relativamente delgado y relativamente flexible, no es rígido al 100%, ¿ya? Tiene firmeza, eso sí, pero no es, si yo lo doblo, lo voy a quebrar en algún punto, sí, ¿ya? Pero no es que sea de inmediato y lo quiebre, ¿ya?
Hojas alternas compuestas entre 3 a 5 foliolos. Generalmente las primeras hojas en las plantas que tienen hojas compuestas, las primeras hojas son trifoliadas. O sea, tienen 3, comillas, hojitas. ¿Ya? Y después pasan a ser hojas compuestas. ¿Ya? Y esta es una hoja, para que vean que uno se acuerda de las cosas de morfología, porque la próxima no se va a acordar usted. ¿Imparipinada o paripinada? ¿Por qué imparipinada? ¿Por qué? ¿Qué es impar? No, es paripinada. Pero van juntas. No, que se... Eso, porque tengo un número impar de folíolo. ¿Ya? Imparipinada y paripinada es cuánto es el número de folíolos que yo tengo. Si fueran 4, sería paripinada. Si son 5 o impar, son imparipinadas. ¿Por qué? Porque como bien dice aquí Aileen, termina en una. ¿Ya? Que sean las hojas al frente o no, eso se llama alternas. Eso era Van alternadas, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de... ¿Y por qué esta es la hoja? Morfología. Está ahí al frente el profe Pancho, así que no puedo mandar. ¿Pero allá? ¿Ah? ¿Por qué esta es la hoja y no es esa la hoja? Una sola hoja que sale de un... Sale de una yema. No sé cuántas yemas salen, pero por ahí va. ¿Por qué? Porque las 5 hojas salen del mismo... ¿Qué dicen? ¿Por qué? Ya vi. Javier. Débora. No voy a mandar para frente. Porque siempre que ustedes busquen una hoja, la yema axilar está en donde comienza la hoja. Por lo tanto, si yo aquí tengo una yema, quiere decir que todo esto es la hoja. Si yo tuviera la yema ahí, en la axila de ese folíolo en este caso, esa sería la hoja. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero saber si una hoja es compuesta o es simple, lo primero que tengo que hacer es ver dónde está la yema. Y en este caso, la yema está acá. Por lo tanto, esta es una hoja compuesta. Y si la yema estuviera ahí, esa sería una hoja simple. Yo pensé que igual como que se veían, entre comillas, yemitas de ese mismo bloque. ¿Cómo? Pero por eso te dije, por ahí va. ¿Ya? Es donde yo tengo la yema. ¿Ya? Todas las hojas y los brotes y lo que salga de una rama sale ¿dónde se origina? En una yema axilar. ¿Ya? Ahora, esta yema axilar que yo tengo acá, en el fondo siempre va a estar en la axila de la hoja. ¿Ya? Ahora, si mi hoja, aquí está la axila de esa hoja, sería esta. ¿Cuál es la única diferencia? En que esta no es una hoja simple, sino que es una hoja morfología pura. ¿Ya? Hojas alternas. Y aquí sí que es lo que decía la Sandy. ¿Ya? Hojas alternas. Va una para un lado, otra para otro. ¿Ya? Hojas alternas. No estoy diciendo que sean alternas opuestas. ¿Ya? Porque ¿qué son las hojas alternas y opuestas? Una hoja por el otro lado más arriba y otro... Pero justo... No, más arriba. Pero justo... No, justo la posición contraria. Ah, Si esta la tengo así, no, la alterna siguiente viene más arriba, pero viene mirando para el lado contrario. ¿Ya? Y si yo eso lo miro desde arriba, las hojas opuestas y alternas, yo voy a ver una cruz. ¿Ya?
Y si yo veo las hojas alternas, yo voy a tener una para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, otra para acá, y al final me voy formando una espiral. ¿Ya? 40 años. Ok, con 3 o 5 folíolos, por lo tanto es una hoja compuesta impariminada, como había dicho el señor Rey. ¿Ya? Sus flores suelen ser grandes, vistosas, ¿ya? Comúnmente solitarias. ¿Ya? La rosa en términos generales tiene una rosa por bala. ¿Ya? Generalmente, porque vamos a ver que hay un tipo de rosa que han escuchado las multifloras, ¿ya? Que en el fondo son rosas, es una rosa blanca súper Sí. ¿Chiquitita? chiquitita, pero que en el fondo tantas flores juntas en un mismo pie hace que eso sea como una gran flor. ¿Ya? No vamos a ver. ¿Ya? Solitaria o agrupada en inflorescencia, pero aquí lo importante es que son terminales. ¿Ya? Generalmente está el tallo y arriba van a terminar, no es que vayan saliendo durante el tallo. ¿Ya? Y hermafrodita. ¿Ya? ¿Qué significa hermafrodita? Que tienen Ambos sexos. ambos dos sexos, tanto femeninas como masculinas. ¿Ya? Una de las características que tienen las rosas, ¿ya? Y de aquí viene una diferencia que hay que hacer nota, son que hay ganchos o aguijones. ¿Ya? Esa es como la denominación técnica para decir que si son espinas, ¿cierto? ¿Eso que estoy viendo ahí son espinas o son qué? ¿Ah? Los de arriba son espinas. ¿Y por qué decimos que estas son espinas? Y allá son espinas. ¿Por qué puedes traer a colación? Porque terminan el punto, pinchan. Porque las dos pinchan. Bien. ¿Cuál pincha más? La blanca. Ay, La rosa. horrible. Es más Pínchense con la rosita. Es horrible. Porque queda enganchado. Como que se quiebra, como Sí, que queda la se quiebra la puntita. puntita adentro y en el campo se llama enconar. ¿Ah? Y cómo se llama, y esa forma que tiene de gancho, como que se engancha. ¿Ah? Y cuesta más. ¿Ya? Pero esta diferencia que yo tengo aquí con acá, aquí no sé si se puede ver. Y que eso es una particularidad muy grande que tenemos en las rosas en general. ¿Qué diferencia? ¿Eh? Pero en su formación. Sí, imagínense. Arriba hay un árbol. El de arriba de un árbol que se llama Acacio capenas, ¿ya? Que tiene unas espinas que en el campo le llaman la corona de... Pero son como, esas de arriba tienen las espinas como secas y las de la rosa no son secas. Son como más Ya, verdecitas. bien, primera cosa que... El tamaño también. Bienvenido. A ver, con respecto al tamaño, Ronald, uno tiende a comparar tamaños, sí, eso es cierto, ¿ya? Pero no es una cualidad comparable, porque yo puedo tener el de arriba unas espinas de este porte y puedo tener el mismo árbol con puras espinitas chicas, ¿ya? ¿Y por qué tengo esa diferencia de tamaño? Si es la misma planta. Porque las condiciones donde se está desarrollando son más adversas o menos o más favorables. Entonces, ese parámetro de tamaño de una, comparar con una con otra,
es como que nos gusta siempre comparar el grande con el chico, ¿ya? Y la verdad es que eso depende de muchos factores, pero no es relevante. no tiene la relevancia que pueda llegar a tener. ¿Han visto plantas en la acera, en la vereda? Sí. ¿Y de qué porte son? Así unas cancioncitas. Y si yo veo esa planta, tiene la misma cantidad de hojas, tiene la misma cantidad de frutos, de flores y todo que una planta normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de la inteligencia emocional que tienen las plantas, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? La planta dice, no voy a gastar toda la energía en crecer si yo sé que no tengo agua, por ejemplo. Entonces, ¿en qué gasto toda mi energía? Pero más que mantenerme vivo. Tratar de propagar la especie. Trato de propagar la especie. ¿Ya? Todos los seres que habitamos este planeta, ¿cuál es nuestro fin último? Reproducción. Perpetuar la especie. Procrear. No procrear la palabra. ¿Cómo se llama? Perpetuar. ¿Ah? Perpetuar. Perpetuar la especie. ¿Ya? Entonces, todos deberíamos estar llamados a que nos reprodujésemos en algún momento. ¿Ya? Hay unos que les gusta más la reproducción que a otros, pero en términos generales, esa planta es más astuta que todos nosotros juntos. No me voy a gastar en tener así una hoja y no, yo sé que no tengo las condiciones, estoy creciendo en una cuestión todo así. Lo que yo hago es asegurar mi reproducción. ¿Y cómo aseguro mi reproducción? Produciendo flores. Por lo tanto, voy a gastar lo mínimo para tener un sistema que me alimente a mis florcitas y me pueda quedar una cantidad de semillas. Esa es como la lógica de la cabeza de las flores, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de una comparación a este nivel, ¿ya? El tamaño va a depender de las condiciones en que estén creciendo. Ahora, si yo comparo un auto de gran tamaño con pequeño tamaño, ahí sí lo puedo comparar. Porque no depende de ninguna condición, ese auto está hecho de ese tamaño, ¿ya? No varió el tamaño porque está más cara la benzina o está más barata la benzina. No, sigue siendo siempre el mismo tamaño. Ahí lo puedo comparar. Pero aquí el tamaño, en las plantas solemos hacerlo con que la hoja es más chica, la hoja es más grande. Sí, es más chica, pero esa hoja más chica puede ser que en ese momento, bajo esas condiciones, sea más chica o sea más grande. ¿Ya? ¿Han visto las hojas de nal? Ustedes del sur. Las hojas de nal, ¿qué porte son? Depende del sector del agua, claro. Depende del sector del agua, pero son unas tremendas cuestiones. ¿Por qué? Sí, Porque sin viven agua. ¿dónde? En el agua, En zonas súper húmedas. Por lo tanto, si yo tengo esa hoja, es porque me sobra el agua. Imagínate esa planta en condiciones donde yo no tenga toda esa agua disponible. Entonces es diferente. ¿Ves, chico? ¿Ya? Entonces, vamos viendo. ¿Qué otra diferencia podríamos pensar? ¿Será la forma de la espina? ¿Ya? Identificación. Podría ser, pero no lo es. Podría ser, pero no lo es. La orientación de la... ¿Qué es esta espina de acá? ¿Qué es? Un aguijón. No era ni aguijón ni nada. Un- No es eso la palabra. ¿Qué es una espina? ¿Ah? Una hoja. ¿Y por qué es en forma de espina? ¿Por qué esa es la hoja? Protege. Para la defensa. No. Ay, no pequeño, una pista. Van bien encaminados, pero no es para protección de la especie, de la planta. Ya, por ahí vamos. ¿Absorben agua por ahí? No, al contrario. ¿Qué es lo que hace una planta en su cadena de adaptación? ¿Ya? Una planta
una planta, sobre todo las cactáceas, las cactáceas y todas las plantas que tengan espinas, real espina, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Son hojas modificadas que lo que están haciendo es, frente a la escasez hídrica, disminuyen la superficie fotosintética, ¿ya? Si yo tengo una hoja de nalca de este porte, está llena de estomas y le importa un pucho que esos estomas estén ventilando agua. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua. Pero ¿qué hizo en la cadena de adaptación una planta que crecía en el desierto? No puedo perder agua, no puedo dar el gusto de perder agua, ¿ya? Y las plantas, ¿qué es lo que hicieron? Adaptaron, disminuyendo la superficie fotosintética, ¿ya? Y eso fue haciendo una aguja, y eso es una espina, ¿ya? Y frente a ese concepto de espina, ¿ya? Que es una hoja modificada, ¿qué es lo que vamos a tener adentro de esa hoja? Tejidos conductivos. Tenemos xilema, tenemos floema, ¿cierto? Hay tejido vascular. Sin embargo, esta espina de la planta de rosa, ¿han sacado una espina de la rosa? Sí. ¿Y cómo salen? Como que se destaña su enterita. ¿Ya? Eso mismo. Esto es una excrescencia de las células del epidermis. ¿Ya? Sale de la célula. Es una célula que tiene la forma de espina. Y estas sí que están más protegidas, y estas sí que están más relacionadas con la protección, ¿ya? Y al ser una célula de la epidermis, lo que yo no tengo aquí son Xilema y floema. xilema y floema. O sea, no tengo tejido. Entonces, cuando yo trato de sacarle la espina al espino, a la corona de Cristo, qué sé yo, la rompo y la quiebro y salgo con un pedazo de tejido de la planta madre. Es una ¿Sí? particularidad de la rosa, de Sí. la espina de rosa. De este tipo de planta que, a ver, en general, cuando yo tengo una planta que si yo le saco la espina y me sale así y me queda una cicatriz normal, eso es una espina que no es de origen, que no tiene, ¿cómo se llama?, tejido vascular. Si yo saco la espina, la comilla, espina, ¿ya?, que se llaman igual, para más remate, ¿ya? Si yo saco esa espina, pero saco parte del tejido de la planta madre, llamémoslo así, quiere decir que estoy frente a una espina con tejido vascular. ¿Ya? Y esto lo vamos a profundizar durante la próxima. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Van a seguir recordando de la clase. En serio, la verdad está bonita. Tienen que estar, ¿cómo se llama? Yo les dije en el principio que este semestre es pura integración de conocimiento.